desde entonces me amas. Cuánto amo, Dios, tus pensamientos los recibo en mí. Ellos son mi deleite, Abba cumple en mí. Hoy tu deseo, hazme igual a Jesús. Él es mi anhelo. Pensar como tú piensas, y quiero yo disfrutar lo que disfrutas, deleitarme en tu amor, verme en tu corazón, amando como amas, siendo uno contigo. Cuánto amo, Dios, tus pensamientos los recibo en mí. Son mi deleite, Abba cumple en mí. Hoy tu deseo, hazme igual a Jesús. Él es mi anhelo. Cuánto amo, Dios, tus pensamientos los recibo en mí. Son mi deleite, Abba cumple en mí. Hoy tu deseo, hazme igual a Jesús. Él es mi anhelo, hazme igual a Jesús. Él es mi anhelo. Hola, queridísimos hermanos, buenos días. ¿Cómo les va? No los veo. Ya los empiezo a ver. Ya se conectó por ahí Juan Pablo. Hola, Damaris y Ambrosio, buenos días. Hola, Marco, ¿cómo te va? Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Samuel. Buenos días. Feli, buenos días. Saludos. Oigan, pues qué emocionante y qué hermoso es poder nuevamente platicar con ustedes. Cada domingo estamos esperando que llegue este tiempo para ver lo que Dios está haciendo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Dios 24/7 trabaja a través de sus hijos. Trabaja y nos transforma, lleva a tener sanidad, nos lleva a tener bienestar, nos lleva a tener felicidad, nos lleva a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y Dios está en todo momento encargado de poner de su amor en cada uno de nosotros. Y fíjense que hoy el tema que vamos a tratar es un tema sumamente importante y muy interesante, porque el tema es vivo en taller con Dios. Si hablamos de taller, pues inmediatamente relacionamos muchas cosas, pero sobre todo nuestro automóvil, ¿no? Por ejemplo, el automóvil cuando necesita cierta reparación, cuando necesita servicio, cuando necesita ciertas cosas, cuando te dan un golpecito, cuando tiene una rayadura, cuando tiene, inmediatamente
pensamos, lo voy a llevar al taller para que exista una reparación, para que ese daño que tiene mi automóvil pues sea reparado y salga, como dicen por ahí, nuevecito de paquete, ¿no? Pero fíjense, luego pensamos en eso. Se nos descompone un aparato electrónico y lo mismo, lo tenemos que llevar al taller electrónico para que nos lo reparen. ¿Por qué? Porque sufrió una descompostura, tuvo un problema, se dañó. Vamos a hacer ahora la referencia con nosotros. Todos hemos venido a Dios con situaciones dañados de nuestra autoestima, dañados de nuestro corazón, dañados de nuestra mente, dañados porque alguna persona nos imprimió ese daño en nosotros, etcétera, etcétera. Venimos trayendo cosas y entramos al taller de Dios de esa manera, ¿no? Todos magullados, todos desesperados a veces, y decimos, bueno, ¿quién va a reparar lo que yo estoy viviendo en este momento? Pues no hay otra persona indicada más que nuestro papá. Recuerden que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y Él entretejió nuestros huesos, nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿quién nos conoce? Papá. ¿Quién puede reparar lo que se ha dañado? Entonces, tenemos que estar permanentemente en el taller con Dios. No así los aparatos que estábamos hablando hace rato, no así el carro, pues el carro lo llevas, lo reparan, sale y perfecto. Nosotros tenemos que estar permanentemente para podamos permanecer en lo que Dios quiere hacer en nosotros. El versículo base es Juan 8, 31 y 32. Dice, si yo permanezco en tu palabra, seré verdaderamente tu discípulo y conoceré la verdad y esa verdad me va a hacer libre. Entonces, al entrar en taller con nuestro Padre, al vivir en taller con nuestro Padre, estamos permaneciendo en esa reparación, en ese cambio que Dios quiere operar en nosotros, permanentemente, 24/7. No entramos al taller con Dios, ya nos reparó y entonces salimos y seguimos en las mismas y tenemos que volver a llegar, vengo todo golpeado, vengo todo apachurrado, vengo todo desanimado. Lo podemos hacer, pero es mejor permanecer para que todas esas situaciones externas no nos dañen. Toda esa situación que nuestra mente quiere tomar como nuestro pensamiento antiguo, anterior, que nos esclaviza, que nos lleva a tener desánimo, que nos lleva a tener enojo, angustia, eso ya no nos perjudique. Ahora estemos parados en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla, y estamos en pleno taller con Dios, permitiéndole a Él sanar lo que está enfermo, permitiéndole a Él reparar lo que está dañado, permitiéndole a Él destruir lo que no nos conviene. Qué maravilloso, ¿no? Saber qué provisión tenemos tan absoluta de parte de Dios. Absoluta y maravillosa, porque esa provisión nos va a llenar de seguridad, nos va a dar la libertad que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, para poder caminar correctamente en el camino que es Jesucristo en nuestra vida. Coméntanos un poquito, mi querido Iván. Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes, con las personas que nos están viendo a través de Facebook, YouTube y de otros países. Tenemos a Ana Gallardo que está conectada con nosotros desde Ecuador, que en unos breves minutos tiene algo muy importante que compartirnos. Y es importante que nosotros podamos tener conciencia que Dios no va a operar en nosotros si nosotros no lo permitimos. Es bien importante para Dios que nosotros estemos conscientes que el proceso de transformación no se da por un acto mágico, que el acto de transformación no significa que las cosas, las situaciones que enfrentamos van a mejorar. De hecho, Dios nos dice que afuera las cosas se van a poner peores, pero Él dice que nosotros somos la luz de este mundo y nosotros somos la respuesta a esa oscuridad. Tú eres la respuesta a esa oscuridad, yo soy la respuesta a esa oscuridad. No, nuevamente, no mágicamente, no es un decreto, es un trabajo.
de transformación, Sí, en comunión correcto. con Dios. ¿Y de qué manera opera, pudiéramos decirlo, si lo aterrizamos a situaciones todavía más, bueno, en poner en práctica las cosas que estamos recibiendo aquí, no de nuestros hermanos, sino directamente de Dios? En este tiempo, tú puedes decidir en tu corazón escuchar a Nacho y a mí y a Ana y a todos los que queramos participar, a Cira, a Nishme, y sabes que no va a haber bendición más allá de lo intelectual. Puedes estar de acuerdo con lo que están diciendo o no. Sin embargo, si en nuestro corazón nosotros tomamos la firme decisión de que la única voz que vamos a escuchar en nuestro espíritu, en mi espíritu, es la de mi Padre Dios, la de mi Padre Abba, entonces ahí hay edificación, ahí hay fruto divino. Y de esa forma, entonces Dios me construye. Y nuevamente, me cae el 20 de algo que yo estaba buscando en mi espíritu, Dios me lo habla, siento bonito, lloro, pero viene ahora la práctica, porque eso solo es, mis hermanos, la puerta de entrada. Es como que llegas a un restaurante y hueles el café y los alimentos van pasando y ves que todos los demás lo están disfrutando, pero no es sino hasta que tú te sientas al banquete y te permites disfrutar lo que te ha sido dado, que entonces puedes vivir el taller con Dios. Es correcto. Es correcto, es correcto. Sí, fíjense, es importantísimo tener muy en cuenta lo que se está platicando. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos permitirle a Dios obrar en nuestra vida. Recuerden que las decisiones las tomamos nosotros. Si quiero o no quiero. Bueno, miren, la semana pasada, nuestra hermana que está en Ecuador, Ana, nos mandó un mensaje que estuvo escuchando los testimonios de la semana pasada. Y Dios habló a su corazón en una situación que ella nos va a platicar en un momento más. No me voy a extender mucho, más bien le voy a dar la palabra a Ana para que nos diga lo que Dios está haciendo en su vida y cómo Dios está trabajando en taller con ella específicamente. Adelante, Ana. Bueno, yo soy Ana Gallardo, vivo en Ecuador, en la capital, precisamente en Quito. Ustedes no me conocen a mí, pero yo sí los conozco a ustedes muy bien. Yo los vengo escuchando ya hace 5 años, súper así anónima, pero han sido de una bendición inmensa en mi vida. Llegaron a mí en un momento igual súper difícil en el que atravesé y fueron un soporte maravilloso. O sea, y nunca hubiese imaginado que ustedes desde México, desde diferentes puntos en Estados Unidos, también escucho que desde Argentina los oyen. Yo también me iba a conectar desde Ecuador con ustedes. Y sí, justamente les envié un mensaje porque viví unos días que nunca me imaginé vivirlos, pero los atravesé y Dios me preparó para atravesarlos, o sea, de una forma impresionante. Ya van a ser casi 3 semanas, llevé a mi hija, que tiene 13 años, Rafaela, a un doctor porque se me quejaba que le dolía abajo de su axila. Entonces yo preocupada pues la llevé al doctor y el doctor la examinó, la chequeó y dijo, bueno, es un tejido que no es maligno, de todas maneras, para hacer la intervención, porque como le molesta, vamos a sacarle, no es nada grave, pero tenemos que sacarle ese era un tejido. Me dice, pero necesito unos exámenes clínicos para poder hacerle la intervención quirúrgica. Pues perfecto, yo dije, mientras más pronto lo haga mejor, porque yo quería que ella esté lista, iba a iniciar clases, e iba a coger sus clases de vóley, entonces dije, para que tenga un tiempo de recuperación. Ese era mi plan. Le llevo al laboratorio, le sacaron sus muestras de sangre, todo perfecto. En la tarde el laboratorio se comunica conmigo y me dice, necesitamos comunicarnos con el doctor por los resultados de Rafaela. Yo, resultados de Rafaela, ¿qué pasó? Sí, son unos indicadores que están un poco alterados y necesitamos comunicarnos con el doctor. Me quedé paralizada, justo estaba manejando, era una escena como que yo me quedé paralizada y el mundo me continuaba y yo me quedé congelada. Dije, ¿qué pasó? Esto no está de parte de mi planificación. Pero bueno, llegué a casa, estaba con mis papás, mi familia, les dije, hay esta novedad. O sea,
hay algo que no está bien en Rafaela. Llamé a un tío doctor y me dijo, pues sí, esos resultados no están buenos. Anda urgente donde un hematólogo, porque eso tiene que ver un hematólogo. Logré sacar la cita al siguiente día estuve en el doctor, le examinó, vio que no estaba comprometido como ganglios o cosas así. Dije, bueno, sí es un alivio. Me dijo, pero hay que examinar más allá, hay que hacer exámenes más profundos. Dije, ok, perfecto. Al siguiente día fui al laboratorio nuevamente a que le saquen sangre de las muestras. O sea, lo cuento ahora súper rápido, pero esos días fueron eternos, fueron larguísimos esos momentos. Le sacaron la sangre. En la tarde recibí los resultados. Milagrosamente, el día anterior no era un índice alarmante, pero estaba con una leve anemia. Pero al día siguiente ya no estaba la anemia. Dije, gracias Dios, perfecto. Pero estaban otros indicadores que habían mejorado un poquitito, pero todavía estaban mal. Llamé a mi tío doctor nuevamente y me dice, sí, o sea, el cuadro es lo mismo, esperemos los resultados porque otros me entregaban en 3 días más, los cuales fueron 5 días porque coincidió fin de semana, y esos días igual, o sea, solo papá y yo sabemos cómo fueron esos días. Y fue tan interesante porque siempre que lo escucho a ustedes, yo estoy atravesando cualquier evento y como les decía a Magno, siento que esa charla me la dedicaron a mí. Siempre me pasaba lo mismo, pero yo decía, wow, qué increíble, ya entendí. Pero en esta ocasión se trataba de mi hija. O sea, yo dije cualquier cosa, pero mi hija, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento se cambió todas las cosas? Y claro, tenía un diagnóstico médico que las cosas no estaban bien. Pero por otro lado, papá me decía, está bien, confía, es tu momento, es tu prueba de fuego, vamos. Y era una lucha espiritual divina y también una lucha humana de decir, pero aquí está, o sea, médicamente esto está alterado, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Día lunes me entregaron los resultados, me llegó unas cosas que yo ni siquiera me metí al señor Google porque dije, si me meto ahí, todo está mal, o sea, preferí ni siquiera entrar ahí. Y mi interpretación, yo veía todo estaba al revés, o sea, todo dije, Dios mío, Padre, no puede ser. El día lunes dije, voy a escuchar la charla del domingo, ahorita tengo este tiempo, y fue las palabras de Dios hablándome precisamente lo que yo necesitaba escuchar. Escuché algunos testimonios que hablaron sobre la salud, precisamente de Israel, que estaba con sus diagnósticos igual así como que alterados. Yo decía, wow. Después no recuerdo el nombre también de alguien que decía que su nieto estaba medicado mal y que pedía igual oración. Yo dije, sí, y coincidía, que también me olvidé de decirle este detalle, que Rafael estaba tomando una medicación para la migraña. Ese era algo que podía estar relacionado, como que tampoco podía estar relacionado. Pero cuando escuché esa partecita, ese testimonio, dije, ya son dos cosas que me están viniendo, así como que respuestas. Y al final fue Cristóbal que dijo, no importa lo que pase allá afuera, pero hay que declararnos sanos. Y fue un flechazo así a mi espíritu, pero recargado, que yo dije, ya está, o sea, ya la tengo. Esa misma noche, antes de dormir, mi hija Rafaela no entendía, porque si ni yo entendía, ella peor, y trataba igual de tratarlo con mucha prudencia. Pero antes de dormir le digo, Rafita, ven acá. Le digo, hoy día hablé con papá, hablé con Dios, y me dijo, Rafa, que tú estás sana. Mi hija solo me vio y cayeron lágrimas sobre sus ojitos, su cara. Yo no entendí por qué se lo dije. No entendí. Después yo dije, lo dije con tanta fe. Yo dije, wow, gracias, papá. No te entiendo, no entiendo qué estás haciendo, pero te creo. Me ubiqué como su hija. Dije, ok, tú estás sintiendo igual como yo siento con mi hija. Tú estás sintiendo lo mismo conmigo y con mi hija porque tú eres mi papá. Así que yo suelto cualquier cosa, cualquier diagnóstico, cualquier prueba humana, física, y te lo entrego a ti. Papá, tú sabes, y tú estás mucho más allá adelantado, tienes todo más previsto que de lo que yo pueda creer, y fue maravilloso. O sea, al día siguiente, que fue el martes, no conseguí la cita, me dieron el miércoles, llegué donde el hematólogo con los resultados ya completitos. Yo fui, no les voy a mentir, con mi espíritu de valentía, pero también con espíritu de temor. Yo dije, wow, que sea lo que tú quieras, papá.
Le entregué los resultados y el doctor pues veía, señalaba cosas. Yo dije, ¿qué me va a decir? Dios mío. Me dice, bueno, su médula está muy bien. Yo dije, ok, buen punto. No hay enfermedades autoinmunes. Yo dije, ya está, sea lo que sea que tenga que yo hacer, va a estar perfecto. O sea, y cada palabra que me decía, como diciéndome, sí, está atravesando un cuadro de pronto de intoxicación por la pastilla, puede ser como no puede ser, pero había ya como que causas. Y él me hablaba y a mí me susurraba acá Dios diciéndome, te lo dije, te lo dije. Fue una sensación, una cosa, un cóctel de emociones, de agradecimiento, de gratitud, de comprobación real. O sea, tenía los diagnósticos que me decían, está todo mal y no sé qué pasó, y de pronto tuve que pasar por eso. Como le dije al doctor, yo nunca hubiese venido acá si no era por esta bolita que le salió en la axila. Que si yo me hubiese puesto movimiento humano, hubiese dicho, no puede ser, ya la bolita en la axila, qué terror. Pero tuve que pasar por ahí para llegar a otro punto que de pronto, si yo, con el pretexto de la bolita, no hubiese hecho esos exámenes, de pronto sí se hubiese mi hija llegado a intoxicar de una manera mucho más grave. Entonces yo decía, Padre, ¿cómo tú trabajas? Claro, no voy a decir que qué maravilloso, qué lindo que le sacaste la bolita aquí para llevarme acá, pero tuvo que ser así, tuvo que ser en ese orden. Y entenderlo desde la mente divina, desde el espíritu divino, fue maravilloso. O sea, fue algo que yo realmente no podía creer. Como me dijo Magnolia, tú cruzaste por fuego para terminar caminando sobre el agua. Y fue así lo viví, así lo comprobé. Dios me preparó escuchando Humanidad Transformada, obviamente Dios, a través de cada uno de ustedes, sus testimonios. Yo siempre me ubiqué así como que viéndolos desde el anonimato, pero yo dije, esto tengo que compartírselos porque no me puedo quedar callada. Para eso estamos, ¿no? Para de pronto mi testimonio en este momento, así como fue el de ustedes en su momento, me ayudó. Obviamente Dios permite que sucedan esas cosas. Y nada, pedirle igual, o sea, sigo eligiéndole creer porque es una elección. Aprendí que es una elección. Yo pude haber tomado el camino de echarme a morir, de vivir el infierno, o de permanecer, identificarme y posicionarme como su hija. Dije, Padre, esto es tuyo, esto te pertenece a ti. Y fue increíble. En mi mente siempre también me acuerdo que yo decía, ay, me venían los pensamientos malos. Y yo decía, no, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Y fue una forma hermosa en medio de este momento difícil de comprobar el amor, el poder de Dios. Es maravilloso, es maravilloso, y les agradezco pues por permitirme estar aquí. Agradezco a Dios por haberlos puesto en mi camino. Nada es coincidencia, yo lo sé, y sé que seguirán siendo de bendición. Sé que seguirán acompañándome en cualquier evento, porque como todos sabemos, nada es perfecto, pero la diferencia está en cómo uno lo elija vivir. Entonces, para sus hijos, todo está ganado. Y doy mi testimonio de que es verdad, o sea, es real. Así que gracias por permitirme compartir con ustedes. Wow, maravilloso, maravilloso. Aquí nos podemos dar cuenta cómo nuestro Padre es fiel y verdadero. O sea, ¿a quién vamos a acudir que tenga palabras de vida eterna? Solo a Él, solo a Él. O sea, ese taller que estamos iniciando a platicar, si yo entro a ese taller, Él está dispuesto en todo momento a permitir sanar de mi interior esto que me está dañando. Muchas gracias, Ana. Y bien lo dijiste. O sea, yo decido qué hacer. Yo decido si permanezco o no. Esa es decisión individual. Dios tiene la provisión absoluta para que la tomemos, pero nosotros decidimos. Y tú decidiste permanecer en Él. Hablábamos del versículo de Juan 8:31, ¿no? Si permanezco en tu palabra, seré verdaderamente tu discípulo y conoceré la verdad. Y ahí, en ese momento, en el taller, estamos conociendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos conociendo la verdad de nuestro Padre. Y esa verdad me hará libre.
¿De qué te hizo libre Dios en ese momento? De la angustia, te hizo libre del temor, te hizo libre de todo lo que tu pensamiento en un momento dado se pudo haber apoderado de ti y tú hubieras entrado en una situación no deseable, ¿no? Pero nuestro Padre dijo no, y así con el cariño que Él acostumbra hacer, te dijo, te lo dije, si tú me crees, ahí está la comprobación. ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué te parece? Está increíble. Me gusta tu frase con la que te presentaste. Ya vimos tu mano, Marquito, ahorita vamos contigo. Con la que te presentaste con todos, Ana. Ustedes no me conocen a mí, pero yo sí los conozco a ustedes. Es bien fuerte esa frase, me quedo con esa frase. Y nos da muchísimo gusto conocerte y bendecimos a Ecuador. Sí, me encanta mucho esa frase que Dios te está poniendo en la boca, Ana, porque para mí resuena en mi espíritu ese versículo que se ha hablado algunas veces en estas reuniones, donde Dios nos está diciendo que somos cartas vivas para ser leídas por todos. Entonces, si pensabas que lo que compartías en esta reunión quedaba aislado, hermanos, bueno, pues te acabas de dar cuenta hasta dónde Dios lleva sus palabras, porque son sus palabras, ¿no? Tengo un testimonio similar de una vez que llegamos a una parte de Oaxaca y que los hermanos precisamente mencionaban a Marco Escoto, que decían, es que somos muy bendecidos por su testimonio, y lo bajamos en USB y lo compartimos en todas las comunidades. Entonces, continuemos en este tiempo y quizás agregar a lo que dijo Ana, la importancia de permanecer, ¿no? Y me parece que viene ahí en la Filimina, es permanecer en su palabra. Yo por muchos años yo lo entendía como permanecer en la Biblia y se me hacía muy abstracto porque digo, ¿cómo permanezco en la Biblia? Bueno, pues me imagino que pues, los mandamientos y todo, y últimamente Dios me lo ha revelado cada vez más y es más fácil que eso, es permanecer en lo que Dios te ha dicho. Claro ejemplo de lo que vio nuestra hermana Ana es, tu hija es sana. Y cuando permaneces en lo que Dios te habla, pues todas las circunstancias empiezan a girar en torno a eso, porque tú ya no le estás dando poder a las circunstancias, sino le estás dando poder a la palabra que Dios te habló en ti mismo, ¿no? Pues yo estoy viviendo algo muy interesante. Yo en mi infancia tuve dos influencias muy fuertes, ¿no? Una de mi papá, pues que era muy responsable, y una de mi mamá que era súper responsable, ¿no? Pues fue muy difícil la vivencia con mi papá, pero esa misma vivencia me llevó a conocer a Jesucristo y a Dios como mi papá. Y la parte de la responsabilidad, de la hiperresponsabilidad que adquirí de mi mamá, esa no la había trabajado. Entonces, ahorita yo ya cumplí 11 años sin trabajo. Y entonces, ha sido muy interesante la vivencia porque yo busco trabajo todos los días. No dejo de buscar trabajo, me siento... yo trabajo con empresas y he tenido pues muchos éxitos en empresas, en varias empresas, y me siento capaz de atender a cualquier empresa en problemas y ayudarla a salir adelante, ¿no? Pero ABA no me ha permitido tener trabajo, ¿no? Porque está trabajando esa parte de la hiperresponsabilidad, ¿no? Y ha sido muy interesante cómo es que Dios me mantiene vivo, ¿no? Me mantiene viviendo a pesar de no estar generando como yo lo aprendí de chico, los recursos que requiero yo y mi familia para estar viviendo, ¿no? Dios se ha hecho responsable de ese, y ha sido una vivencia pues muy interesante, ¿no? Muy interesante, acerca del descanso en Él, de creerle, sobre todo, ¿no? Porque pues la idea del mundo es que si no trabajas, pues te vas a morir de hambre, ¿no? No es cierto, Abba se hace responsable de nuestro sostén. Esas promesas de Mateo 6, desde el 19 al 34, es una promesa pues maravillosa, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de tu vida, yo te voy a sostener, no te preocupes, no te afanes por qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir, y pues la cumple, ¿no? Y bueno, pues quería comentarles esto. Gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, aquí pues tu vida nos ha bendecido mucho, Marco, porque
nosotros podemos ver la fidelidad de Dios obrando siempre en tu vida, tanto en la parte económica como en la salud. Les recuerdo que batallaste un poquito en algún tiempo con los ojos y todo esto, y Dios pues te operaran y todo esto, y ahora estás disfrutando de la vista perfectamente, ¿no? Entonces, pues vemos cómo Dios quiere quitarnos ese motor de necesidad dentro de nosotros y ponernos un motor nuevo, el cual le permitamos a Él, si Él no, vaciar en ese nuevo motor toda la bendición que proviene de Él. Recordemos que solamente basta, o sea, ya no es Dios ayúdame, Dios dame, necesito esto, ya no es eso. Ahora es gracias Padre por todo lo que me estás dando. Gracias Padre porque tú eres suficiente para suplir cualquier necesidad. Gracias porque yo la recibo ahora con mi corazón. O sea, ya cambiamos, cambia esa actitud, cambia esa mente, renueva nuestra mente para que nosotros estemos seguros de lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Él es suficiente, Él tiene absolutamente todo. Y alguien mencionaba que nos ha entregado todo. Así como a Jesús le entregó todo en sus manos, Jesús también trasladó hacia nosotros todo lo que es Dios. Y entonces en cualquier situación, llámese como se llame, si entramos a ese taller con Dios y estamos permanentemente viviendo ese taller con Dios, entonces yo permanezco y camino en esa verdad que me es expuesta de parte de Dios. Es maravilloso entender esto, porque ya no, ay Padre, necesito, ay Padre, ayúdame, ay Padre, mira, vengo raspado de tal situación, ahí ponme pomadita, mitiga un poquito el dolor. Ya no. Dios quiere que sus hijos crezcamos y permanezcamos y crezcamos a esa altura, a ese conocimiento de nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Y Jesucristo está ahí para enseñarnos cómo. Está aquí en nosotros para decirnos cómo hacerlo. Acuérdense que no estamos huérfanos. Tenemos a Dios viviendo en nosotros, a Jesucristo viviendo en nosotros y al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, viviendo en nosotros. Esto que nuestra hermana Ana nos decía, yo escuchaba la voz de Dios diciéndome, es el Espíritu Santo hablándonos, llevándonos al entendimiento, a escuchar a Dios, llevándonos a toda verdad, guiándonos a toda verdad. Si nosotros lo recibimos y le damos gracias por eso, eso se cumple en nuestra vida. Adelante, Damaris. Muy buenos días. Me da mucho gusto verles nuevamente. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la vida de Ana, ¿verdad? Que como dice ella, no le conocíamos, ella sí nos conocía. Qué bendición, ¿verdad? Con esto podemos seguir comprobando, con este testimonio podemos seguir comprobando la fidelidad de Dios en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y para mí esto es maravilloso porque con el testimonio de Ana puedo confirmar muchas cosas en mi corazón que todavía estaban así como que un poquito movidas, ¿verdad? Y no saben cómo me da gusto saber que mi Padre es fiel y que yo puedo esperar todas esas promesas de Él, ¿no? Entonces, aquí yo puedo entender que si yo permanezco y si mi confianza está segura en el Señor, no puede pasar absolutamente nada, ¿no? Me da a mí como esta emoción porque vuelvo a confirmar esto que papá habla en nuestras vidas, ¿no? Y yo veía un versículo en el libro de Juan que dice que he aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre todos nosotros, dice, entre nosotros, dice, los que somos sus hijos, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo, la gracia del Padre y la verdad que está hablando a nuestros corazones. Y luego también dice en un siguiente versículo, porque de su plenitud tomamos todos, dice.
¿no? Entonces, esto me lo dio papá hace un rato, que yo abrí la palabra y me lo dio y dije, wow. Entonces yo digo, qué bendecidos somos porque efectivamente de su plenitud todos estamos llenos, ¿no? Los que queremos esa plenitud del Padre, ¿no? Entonces yo me gozo, yo me uno a esto, yo creo, como dice Ana, y en verdad esto nos sirve a muchos que todavía estamos como que dando esos pasos, ¿verdad? Dando esos pasos que con el Señor, pero que ahí vamos y que cada día nos confirma más y más el Padre su fidelidad. Y bueno, esto quería compartir con ustedes y pues me da mucho gusto verlos y saludarlos. Gracias, hermanos. Gracias, Ana. Saludos. Muchas gracias, Damaris. Podemos estar comprobando vez tras vez, papá está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Es tan hermoso cuando escuchamos el testimonio de Dios en la vida de nuestros hermanos, que eso nos llena de gozo en todo momento. Nos edifica, nos bendice, porque cuando enfrentamos alguna situación, entonces podemos saber que no somos los únicos que estamos enfrentando eso. Sabemos que en muchas partes del mundo hay personas, hay hermanos, hay familia de Dios que también viven esas situaciones, pero Dios está ahí siempre, dispuesto, siempre a tiempo, siempre en el momento, siempre, bueno, Él es el maestro del taller, ¿no? Entonces, si entramos al taller con Él, pues Él está comprometido con nosotros a arreglarnos, a quitar de nosotros lo malo y establecer lo correcto, lo celestial, lo bueno. Es maravilloso, pues, entender esto y permanecer en lo que nuestro Padre nos invita a permanecer, en su palabra, en su fidelidad, en su amor, en su gracia. Sí, y creo que es una excelente oportunidad. Yo escuché eso a esto que voy a decir a continuación a través del testimonio de nuestra hermana Ana. Creo que esta es una gran oportunidad para definirnos quiénes vamos a ser, quiénes somos. Me ha pasado en los grupos que aprovecho para comunicar a todas las personas que están reunidas con nosotros, que además de esta reunión hay reuniones en tu localidad, hay reuniones virtuales en donde tú puedes continuar creciendo de forma más puntual en varios aspectos de tu vida. Los materiales están en Humanidad Transformada, en la página de Humanidad Transformada. Esta construcción de mi identidad divina no es a la fuerza. En varios de los grupos dicen, oye, pero pues yo ya dije que soy hijo y yo soy hijo de Dios, ¿por qué están pasando estas cosas? O la otra que es muy, muy usual, ¿no? Es que es muy difícil vivir la adopción. Entonces, si está siendo muy difícil, es que tú estás queriendo hacerlo en tus fuerzas. La muestra de que Dios lo está haciendo es que esto es fácil. Dijo Jesús que su carga es ligera. La otra es que no somos hechos hijos a la fuerza. Nosotros tenemos la autoridad personal para decidir, siendo hijos, vivir como pródigos. Sí, qué tremendo, ¿no? Y eso hace referencia al punto número 2 para todos los que se están conectando. La adopción Dios no me la impone, y eso a mí se me hace un acto de mucha humildad, pero de mucho poder también, que no me está obligando a ser su hijo. Yo tomo la decisión de ser esclavo o de ser hijo. Es impresionante que teniendo la mesa llena, en este caso de salud o de provisión, yo ande penando porque yo creo que soy pródigo, porque creo que no tengo derecho a los recursos de mi padre. Entonces, ¿qué se necesita para recibir? Pararme firmemente en la identidad de ser hijo de Dios. Sabemos que la frase hijo de Dios pues se ha vuelto bastante dominguera, ¿no? Es muy poderosa porque está hablando de tu identidad. Venimos de existir en la identidad de polvo con títulos humanos, licenciados, arquitectos, etcétera, apellidos de abolengo, pero esto va más allá de eso, porque no se puede ni comprar ni se puede vender aquí en la tierra. Es algo que Dios pagó con su propia vida y es algo que Dios nos está otorgando, pero no a la fuerza. Es solo si nosotros
lo queremos recibir. Y creo que es un buen punto en este momento de la reunión, definirlos. Ahorita viene una charla donde vamos a escuchar palabras de Dios a nuestro espíritu, pero ¿cómo las vamos a recibir? ¿Como humanos o como hijos? Y como humanos, recordemos que estamos hablando de bajo la identidad humana o bajo la identidad divina. Entonces, bajo la identidad humana voy a recibir mandamientos, voy a recibir mandas y quizás metas bien difíciles de cumplir, pero bajo la identidad divina voy a recibir para existir en la realidad que Dios ya me tiene preparada para que yo reciba. La mesa está puesta, entonces puedo seguirme perdiendo en mis necesidades y deseos y en la corrupción de este mundo, ¿no? O puedo enfocarme en lo que Dios me dijo, permanece en mi palabra. ¿Y qué es permanecer en mi palabra? Es permanece a lo que Dios te llamó, a lo que Dios te trajo. Recordemos que somos llamados a ser sus hijos. Ese es el principal objetivo de existir aquí. Y todo lo demás son añadiduras. Por ejemplo, Ana nos está dando el testimonio de Dios en su vida, pero yo quisiera preguntarte, Ana, ¿tu hija cómo está? Ella está recibiendo de parte de Dios lo que está sucediendo en su vida. ¿Cómo está? Platícanos un poquito. A ver, yo creo que en la parte espiritual mi hija recibe lo que mi papá me da a mí. Yo creo que también le está llegando de alguna forma a ella. Entonces, al momento que yo le dije, Rafa, tú estás sana, yo creo que ella no me escuchó a mí, sino que le escuchó a papá decir, estoy sana. Entonces fue como que, sí, el mensaje o su palabra, la que me habló de decir, hay que declararnos sanos, era porque yo también tenía que de alguna forma hacerle llegar a mi hija. Y en la parte espiritual, pues creo que vamos acompañadas de la mano. Yo trato de que mis hijas, en cualquier situación que estemos, siempre les hablo de papá. Siempre, siempre. Como cualquier padre, yo creo que más que estar hablando, es ser un reflejo, es ser ejemplo y viendo, creo yo que aprendería mucho más de que yo me siente a hablarles y hablarles, sino que es una vivencia diaria. El verme a mí confiada, creo que es también una lección inmensa para mis dos hijas, porque tengo dos hijas, es Ana Paula y Rafaela, y eso. Entonces, para mí también es un gozo poder ser un canal de fe, un testimonio, una comprobación y una permanencia también de que Dios es de verdad, es real. Entonces ha sido para toda mi familia, para toda mi casa, una bendición. Ahora, médicamente Rafaela, ella siempre estuvo bien. O sea, de síntomas y eso, tú la ves y ella está bien. Pero si yo continuaba con esa seguridad de que, porque si no era por la abuelita, no le hubiese hecho ningún examen. O sea, está bien médicamente. Ahora, en 15 días tenemos que volver a hacer los controles para ver si se nivelan sus plaquetas y otras cosas que como dijo el doctor, no son críticas. Yo atribuyo que fue el medicamento de esta pastillita de la migraña, que resulta que después investigando está prohibida en Europa, no era recetada para niños. Entonces, no sé, yo me quedo con eso y bien, no, vivirlo a mi padre es maravilloso en cada etapa, en cada evento. De hecho, cada día tiene lo suyo. Como le digo a mis hijas, los milagros ocurren a cada instante, sino que uno no los ve. Entre que si crucé o no el semáforo, papá sabrá por qué no lo crucé. De pronto así tenía que ser. Entonces, cosas tan sencillitas, tan puntuales, que eso, o sea, permitirle a Dios. Y es una decisión diaria también, porque siempre está el enemigo para robarnos esa paz, para quitarnos y tomar lugar. Yo cada día trato y es de no darle espacio para que no me invada con su maldad, con sus pensamientos negativos, y trato de estar ahí, permanecer. Creo que es la clave, y de hacerlo día a día, porque hoy día de pronto mi fe está guau porque pasaron cosas lindas, pero cuando pasan cosas que no son tan lindas, ¿dónde está la fe? Yo en mi caso, en mis momentos más duros, me he comprobado que mi único refugio y mi descanso está en papá. O sea, y es maravilloso. O sea, es lindísimo
poder descansar ahí en el mejor lugar. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Ana. Pues seguimos comprobando y seguimos viendo que cuando nosotros verdaderamente estamos cimentados en lo que papá nos está diciendo, nos está hablando, está proveyendo y todo esto, entonces podemos estar seguros de que Él está supliendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Esa permanencia precisamente pues nos habla de que si nosotros recurrimos primeramente a Él, a su reino, a su justicia, todas las otras cosas vienen añadidas, pero bien a nuestra vida. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y ese propósito se hace latente, se hace permanente cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando nosotros no permitimos que esa vieja humanidad quiera sobreponerse a lo que estamos viviendo ya con papá. ¿Qué sucede? Porque mencionabas precisamente, o sea, el diablo está siempre tratando de desequilibrar nuestra vida. Siempre está tratando de meter en nosotros la duda. Siempre está viendo a ver cómo los hijos de Dios trastabillamos en las decisiones. Pero lo que tú decías, Ana, y es importantísimo, y eso lo recibimos también nosotros, es no permitirle el engaño, no permitir que esa mentira, que ese engaño, que esa situación que quiere sobreponerse en mi vida llegue a perjudicarme. Permanezco con Dios, permanezco en este taller en el cual estamos hablando el día de hoy, y Dios se encarga de quitar esos pensamientos negativos y poner en orden lo que estamos viviendo, ¿no? Es maravilloso, es hermoso ver cómo trabaja nuestro Padre en nuestra vida. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo quiero comentar porque me parece que tiene unos minutos que se acaba de conectar nuestro hermano Israel. Israel, me parece que no llegaste el momento que nuestra hermana Ana de Ecuador nos está contando su testimonio, pero déjame decirte, Israel, que el testimonio de Dios en tu vida, que tú fuiste movido a compartir con todos nosotros respecto a tu proceso de salud, llegó hasta Ecuador, mi hermano, y te invito a que cuando este programa esté editado lo veas, lo recibas de parte de Dios, recibas tu sanidad de parte de Dios, porque las palabras que Dios te habló a ti ese día llegaron hasta Ana en Ecuador. Ella se conectó con nosotros diciendo: ustedes no me conocen, yo sí los conozco a ustedes, porque el testimonio de Dios en sus vidas llegó hasta mi casa. Y quería yo compartírtelo, Israel, porque me llena de mucha emoción ver que estamos reunidos aquí, no convocados por una persona o por un movimiento. Estamos reunidos aquí convocados por un Dios que está vivo. Amén. Y más vivo que nunca, porque ahora no está limitado a un lugar geográfico. Está vivo y presente en el corazón de cada uno de los que decidimos recibir. Así es, así es. Pero mientras les comentaba que antes de transicionar a la mesa de Abba con Cristóbal, quisiera que hiciéramos una oración. Pusiéramos este tiempo y esto que Dios está haciendo en nuestras vidas, le agradeciéramos a Dios de todo lo que está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, pues acompáñenme, por favor. Padre, muchísimas gracias te damos, porque tú eres fiel, tú eres verdadero en nuestra vida, Padre. Podemos notar en todo momento tu presencia y podemos saber que tu provisión está siempre dispuesta, destinada para tus hijos y dispuesta en todo momento para que nosotros la podamos recibir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Padre, te damos muchísimas gracias porque tu propósito desde antes de la fundación del mundo, desde siempre, ha sido que tus hijos permanezcamos en tu palabra. Y esa permanencia nos lleve a disfrutar de todo el bien que tú eres capaz de hacernos, de todo lo que tú tienes preparado
y todo lo que tú tienes ya hecho y entregado para que tus hijos solamente lo podamos recibir y podamos disfrutarlo, gozarlo y traerlo a nuestra vida en todo momento. Muchas gracias, Padre, porque nos muestras vez tras vez a través de los testimonios de las vidas de nuestros hermanos, que tú estás siempre presente, que tú estás siempre deseando que nuestra vida sea una vida de propósito, de bienestar, de amor, de gozo, de paz, de toda la esencia que tú eres. La estás vaciando en nuestra vida en todo momento. Muchísimas gracias, Padre. Te agradecemos tanto el poder escucharte a través de nuestros hermanos, que nuestro corazón se goza en todo momento. Gracias te damos por tu Hijo Jesús. Gracias. Amén y amén. Pues gracias, queridos hermanos. Vamos a transicionar ya vemos ahí a nuestro hermano Cristóbal. Vamos a darle la palabra para que pues nos comente qué tiene Dios preparado en este día para todos sus hijos. Muchas gracias. Los abrazamos desde Puebla. Bendiciones. Gracias, Iván, gracias, Nachito. Gracias a cada uno de los que ha participado en entregarnos la evidencia vivencial de Abba, de que ya no somos huérfanos, que somos hijos y estamos aprendiendo a vivirlo. Y bueno, hoy vamos a continuar permitiéndole a nuestro Padre, por su Espíritu, darnos entendimiento. Una de las cosas más importantes que llegamos a comprender es que la provisión para ser hijos es absoluta, que no hay ni siquiera una ínfima parte que no esté prevista y provista por nuestro Padre para que su promesa se cumpla en nuestras vidas. Y cuando las piezas empiezan a acomodarse en tu entendimiento, entonces estás viviendo el producto del trabajo de Dios contigo. Y hoy soy guiado a que precisamente veamos las piezas, ¿no? Y que en esta descripción te veas tú, porque realmente el trabajo de Dios se trata de hacerte de manera individual y de hacerme a mí de manera individual capaz de vivir lo que Él ya me dio ser, lo que Él ya te dio ser. Entonces tenemos que conocer estos factores, estas piezas, comprobarlos. Nunca te quedes con Dios me habló y sonó muy bonito y movió mi corazón y eso es fantástico, eso es maravilloso. Pero Él nunca habla de balde. Dios nunca va a hablar a tu vida nada más para que te sientas un poquito mejor. Y Él así se compromete, Él dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que saldrá e irá y hará. Y ahí está la clave, y hará aquello para lo cual la envié. Entonces, cuando tú empiezas a entender por vivencia, porque el entendimiento realmente ocurre cuando lo compruebas. Y entonces dices, por ejemplo, ahorita en los testimonios que fueron compartidos, hubo guianza de Dios, hubo invitaciones de Dios a créeme, pero cuando lo compruebas te cae el 20, ¿no? O el peso, o el lingote, lo que sea. y comprendes y dices, bueno, ahora sí ya entiendo un poquito más cómo funciona esto. Y lo hermoso de lo que vas comprendiendo que Dios hace en tu vida es que es eterno. O sea, no te va a estar cambiando. Hoy es así, mañana es de esta manera y pasado es de otra. Una vez que Él empieza a afirmarte en la vivencia de la naturaleza divina, eso es eterno, eso va a funcionar de esa manera todo el tiempo. Por ejemplo, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y no señalo aquí, porque Él no te habla aquí afuera externamente. Él ahora habita en ti y su voz la vas a aprender a oír en tu espíritu. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Te das cuenta?
Esas son las piezas. Jesús tiene que hablar en tu corazón para que la fe divina se encienda en ti. Es como un motor de combustible, ¿no? Tiene que haber la mezcla del combustible y una chispa para que el motor arranque. Y lo mismo en nuestro espíritu. Tiene que haber palabra de Dios. La fe viene por oír a Dios hablarte. Y cuando tú aprendes a escuchar a Jesús y no te quedas nada más con su voz, sino que le sigues, porque Él siempre va a estarte invitando a que camines con tu corazón hacia donde Él te indica. Entonces, fíjate lo que es la promesa. Y Jesús dice, y yo les doy vida eterna. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, te es provista cuando tú oyes en tu corazón y caminas en la dirección que Jesús te indica. Pero esto no es eventual, esto es eterno, esto es cómo funciona la provisión de vida eterna a nuestras vidas de manera constante, lo cual quiere decir que Jesús tiene que estar involucrado, estar listo y de hecho ir adelante de los eventos cotidianos, para que cuando tú te das cuenta que estás en una situación, Él pueda indicarte es por aquí, la provisión divina es por aquí, y tú camines para allá y se manifieste en ti. Entonces, cuando hablamos de vivir en taller con Dios, no estamos hablando de ser un carro chocado que Dios tiene que arreglar. Porque ya no somos eso. Somos una nueva creación. Si hemos recibido a Jesús, nacimos de nuevo. Y ahora somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Somos un espíritu divino que Dios Padre engendró. Nuestro asunto con el taller es ser habilitados. ¿Te das cuenta? Es, ya soy hijo, pero no sé vivirlo. Porque hay un proceso de renovación que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. Y este proceso es dejar de razonar como un ser humano que no tiene el sistema operativo divino, porque vive autónomamente, y autónomamente es un estado de maldición. Y permíteme volver a explicarlo, y si esto no ha todavía llegado cual debe ser a tu entendimiento, por favor escúchalo. La autonomía es el producto o la consecuencia de que Adán y Eva decidieron de dejar de vivir de la bendición que Dios les prometió para conocer el mal. Entonces el estado autónomo de los seres humanos es un estado donde no hay bendición y tú tienes que ver cómo le haces. Y si tú empiezas a observar, te vas a dar cuenta que esa autonomía continúa queriendo gobernar tu existencia por conducto de tu manera de razonar. Entonces, la obra de Dios, el taller divino en nosotros, porque ocurre adentro de ti, como ya mencionaron nuestros hermanos, estamos ahora habitados por Abba, por Jesús y el Espíritu Santo, y la razón de ser su habitación es para que ellos hagan el trabajo que tiene que hacerse para que nosotros seamos traídos a semejanza con Jesús, a funcionar en la plenitud de Dios. Pero este trabajo, como Iván explicaba, no es a la fuerza, es participativo. Tú tienes que aceptar vivirlo, tú tienes que aceptar permitirle a Dios hacer en ti. Y si no eliges hacerlo conscientemente y inconscientemente le das pie y obediencia al razonamiento que ya no te corresponde, si eres hijo de Dios, ya no te corresponde vivir bajo el entendimiento humano, porque allí no hay provisión. Y por esa razón, el Espíritu Santo dejó plasmado en Romanos el capítulo 8 las dos mentes, ¿no? La mente humana, la mente carnal, y la mente divina, la mente del Espíritu. Y te dice, si piensas conforme a la carne, mueres.
Y eso es maldición, eso es, allí no hay provisión, allí no anticipes que fluya el amor, la paz, el gozo, la paciencia divina, la fe, nada. Entonces, cuando todavía no comprendemos esto, pues estamos en un torbellino muchas veces, ¿no? Nos sentimos un poco confundidos, frustrados, desesperados. Todavía el temor tiene mucho que ver en nuestra conducta y en nuestra manera de ser, porque estamos siendo gobernados por un raciocinio hecho, construido para esclavizar a los seres humanos en temor. Y esto lo dice Dios, no es idea mía ni de ninguna persona. En Hebreos, Dios declara por el Espíritu Santo que por cuanto nosotros, que ahora somos hijos de Dios, participamos de carne y de sangre, Jesús participó de lo mismo. Escucha, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar por su muerte a todos los que estábamos sujetos a esclavitud por el temor a la muerte. Entonces la existencia humana tiene un raciocinio construido para ese ámbito, para esa naturaleza, y allí no hay provisión divina. Hay misericordia, ¿sí? Dios es amor y Dios se compadece, y todo lo que el antiguo pacto dice de la relación de Dios con los seres humanos, ahí está. Pero no te hace libre, y ninguno de los hijos de Dios que hemos nacido de Él debemos continuar en ese raciocinio, porque es un raciocinio esclavizante, hecho para esclavos. Entonces, cuando venimos a Jesús, empieza la provisión. Y recuerda, la fuente de la provisión es Dios. Abba, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Y a dónde vienen ellos? A morar en ti. Esto cambia completamente el panorama, porque todo lo que Dios tenga que hacer conmigo y contigo, lo va a hacer desde tu espíritu, en tu espíritu, y producir allí las vivencias y todo lo que Él tiene preparado, porque cuando Dios nos adopta, Él va a vivir su paternidad con nosotros de acuerdo a su capacidad. Entonces, yo ahorita estoy participando en comunicar la verdad de Dios, pero yo no puedo fabricarla, yo no puedo, en mi ignorancia, hace muchos años estaba yo capacitado humanamente para tomar la Biblia y hacer ensaladas de Biblia o platillos de Biblia, cocinados por mí, basados en corrientes teológicas, como se habla humanamente, y crear enseñanzas, y pueden ser muy interesantes, y pueden ser muy cautivadoras, pero no dan vida. ¿Te das cuenta? Porque no las está hablando Dios a los corazones de las personas. Entonces, hoy soy libre de eso y también perdonado por no haber entendido cómo permitirle a Dios ser papá de nosotros. Pues yo estoy participando para sencillamente entregar lo que Dios va poniendo en mi corazón. De la misma manera que, por ejemplo, Ana dice, cuando mi hija oyó, tú estás sana, no me oyó a mí, oyó a papá. ¿Te das cuenta por qué? Porque sí, tú lo expresas, pero Él te lo da. Y si Él te lo da y tú lo entregas, no es tu palabra, es su palabra. Y Él entonces se encarga de comunicarle al espíritu de la persona que es la indicada, a quien Dios le está hablando, de que esto no es una palabra humana. Y no le pone allí mira, esto no es palabra. No, es que Dios te lo hace sentir. Él comunica maravillosamente al espíritu. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Aquí están las piezas, ¿no? Estás tú, nacido de Dios. Por favor, ten eso muy claro. Y si en nuestra audiencia hay personas que dicen, yo no estoy seguro que yo he nacido de Dios, entonces, por favor, entiende, Dios te ama y Él quiere hacerte de nuevo.
no dejarte en la injusticia en que naciste como ser humano, sino que Él invirtió la vida de Jesucristo para hacerte justicia y sacarte de ese estado de esclavitud y de maldición que tú no elegiste y darte una nueva existencia que es eterna en su familia, como su hijo o su hija, eternamente. ¿Y cómo sucede eso? Porque tú eliges abrirle tu corazón a Jesús y recibir la adopción de hijo. Así de sencillo. Sin condiciones, sin necesidad de calificar y hacer méritos y arreglar tus asuntos y enderezar todo lo que anda chueco en tu vida. Nada de eso. Lo único que Dios quiere es que Jesús dice, si oyes mi voz y me abres la puerta, nada más. Entonces yo, dice Jesús, yo entro a ti, yo me meto a tu corazón y empiezo a transformar todo lo que eres. Bueno, vamos a avanzar. ¿Estás tú? Un espíritu divino, porque naciste de Dios, de su simiente, de su naturaleza, y ese espíritu no es huérfano, ese espíritu no está vacío como el espíritu humano. En nuestro tiempo en la existencia humana, todos conocimos la soledad, el vacío interior. Lo hermoso de nacer de Dios es que cuando naces de Dios, instantáneamente tú estás naciendo y el Espíritu Santo está presente en ti. Y Jesús está presente en ti. Y el Padre está presente en ti. Esto tiene que registrarse ahora en nuestro entendimiento. Porque si eso no se registra en tu entendimiento, entonces tú sigues buscando a Dios. ¿Quién sabe dónde está Dios? ¿Quién sabe si me escucha a Dios? Le sigues hablando externamente. Te sigues concibiendo huérfano, vacío, solo aquí adentro. ¿Y cómo lo sabes? Porque eso es lo que expresas. ¿A dónde le hablas tú a Dios? Ojalá a partir de hoy, si le has estado hablando afuera, ahora empieces a escucharle y a hablarle en tu espíritu. Porque cuando esa comunicación se establezca, entonces estás ya, el taller divino está funcionando, ¿te das cuenta? Ya hay cómo fluye la provisión. Porque la provisión divina fluye, como ya lo dijimos hace unos minutos, cuando escuchas a Jesús y caminas en tu corazón en la dirección que Él te ofrece, y Él entonces provee la naturaleza divina. Y cuando esa provisión llega es poder de Dios. La provisión divina no es, mira, ahí te dejé una caja de herramientas para que tú veas cómo te arreglas. Ahí te dejé un instructivo, ahí te voy a mandar a un chalán para que te ayude. No. La provisión divina es lo que Dios es, entregado en tu espíritu, con la capacidad que Dios tiene, eso es poder, para vivir lo que Él es. ¿Cómo te parece? Y si quisiéramos resumir de qué se trata toda la relación con Dios una vez que naces de Él, se trata de habilitarnos para que nosotros vengamos a funcionar en uno con Dios sin límites. O sea, a eso le llama Dios su plenitud. Así que estos son los elementos. Las personas involucradas, tú, Abba, Jesús, el Espíritu Santo en ti. Y cuando tú aceptas entonces que esa relación se establezca en tu espíritu y aceptas que se te habilite, fíjate bien que no se te pide que tú veas cómo. Eso es maldición, eso es tú tienes que ver cómo le haces. Y ojo, en la Biblia hay una enorme cantidad de mandamientos, de ordenanzas, de estatutos que ya no nos corresponden a nosotros caminar, porque en la Biblia hay dos pactos. El viejo pacto, el pacto antiguo que Jesús hizo obsoleto y que fue dado a los seres humanos sin ninguna provisión para hacerles justicia o sacarlos de su estado de ser. Sencillamente fue un pacto de misericordia. Entre tanto venía el pacto eterno. Y entonces, por supuesto que está escrito, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que Jehová tu Dios te ha mandado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Y a lo mejor, como me pasó a mí, tú tienes una larga escuela en ese viejo pacto. Pero si tú quieres la vida divina, te va a tocar
permitirle a Dios desarraigar tu entendimiento de toda esa enseñanza y de toda esa manera de pensar y de caminar para ser habilitado en el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que está hecho para esta relación de un hijo espíritu, nacido de un padre espíritu, en quien su papá habita, su hermano mayor habita en este recinto que es nuestro espíritu, y el Espíritu Santo habita. ¿Te das cuenta? Es completamente diferente. Y entonces, en este pacto, a nosotros nos toca aprender a recibir provisión absoluta. Si esto que Dios está hablando ahorita, tú le concedes a Él trabajarlo en tu entendimiento. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para entender de qué estamos hablando. Cuando Dios nos habla, Él no habla esperando que le entendamos. Él habla proveyendo lo que Él denomina alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, eso te da una capacidad que no es humana, que no depende de tu nivel escolástico, que no depende de tu ingenio, de tus capacidades intelectuales. No funciona por ahí. De hecho, ¿quieres atorarte en la vida divina? Dale por allí. El apóstol Pablo entendió eso cuando dijo, todo lo que yo había logrado por mi gran disciplina escolástica y todos mis títulos y todo eso, ahora lo tengo por estiércol humano, porque la sabiduría divina es muy superior a lo que puede uno lograr por cuenta propia. Y el Espíritu Santo, que está en ti, es el responsable de operar esta asombrosa provisión de entendimiento, de sabiduría y de entendimiento. Pero este entendimiento confronta lo que hemos creído, lo que donde hemos caminado. Es que no es que las cosas son así. Por ejemplo, cuando tú traes ideas y creencias, lo que tú crees, eso es lo que vives. ¿Sí? Eso no tiene alternativa. Tú crees que eres deficiente, tú crees que estás condenado a la herencia genética física, por ejemplo, si tu cuerpo tiene los cromosomas y todas estas cosas que determinan, es que aquí está la evidencia de que hay una deficiencia y hay estos problemas y hay estas... Bueno, si tú lo crees y lo aceptas, vas a vivirlo. Pero lo que tenemos que entender es, todo eso puede ser absolutamente real, innegable, porque la evidencia científica está allí, los análisis, todo, como hablamos el domingo pasado, pero ahora nosotros tenemos acceso a un poder superior, a una provisión divina que no está sujeta a estas cosas. Mira, este chico nació ciego. Pues nació ciego, ¿cómo le haces? Pues no hay nada que hacer, es ciego, va a estar ciego toda su vida, todo el tiempo que respire aquí en la tierra va a estar ciego. Y creció ciego, y aprendió a valerse de sus otros sentidos y no había más que hacer, humanamente hablando. Pero viene Jesús. Sí, y por favor, cuando hablemos de Jesús, mira tu espíritu, salúdalo en tu espíritu. No te lo imagines afuera, en el pasado, en el cielo, allá quién sabe dónde, un día va a regresar y yo estoy aquí solito. No, eso es el problema. Cuando no le permitimos, no le damos crédito a sus palabras. Cuando Él dice, si me abres la puerta de tu corazón, me voy a meter adentro de ti. Voy a habitar contigo, voy a estar contigo para siempre. Voy a ser tu pastor aquí adentro. Yo te voy a ir guiando y te voy a dar vida eterna. ¿Cómo se va a cumplir eso en mí si yo insisto en que Jesús está fuera de mí? Pero hablando del ejemplo de este muchacho ciego, de nacimiento, físicamente ciego, él ya se adaptó, ya aceptó, sus papás lo aceptaron, la sociedad lo aceptó, no hay nada que hacer hasta que interviene Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces Jesús habla con él. Es muy interesante que Jesús nunca sanó a nadie que no quiso ser sanado. Registra eso. Lo mismo contigo y conmigo. Si Dios está habitando en mí, ¿por qué no estoy más avanzado en mi habilitación en la vida divina? Porque no he querido, no he sabido querer, no he sabido recibir, no he aprendido a funcionar en esta provisión que Dios es en mí. Y hasta donde se lo he permitido, hasta allí va mi desarrollo en ser hijo de Dios. Y es lo mismo para ti. Cuando el ciego acepta, Jesús lo sana, porque esos ojos que estaban incapacitados para cumplir una función
absorber luz y el cerebro tiene que interpretar eso y todo. Dios lo arregló. Él no tiene límites, ni físicos, ni químicos, ni biológicos, ni de tiempo, ni de espacio, ni de ninguna índole. ¿Te das cuenta? Dios usa un instrumento para operar y es su palabra. Registra eso también. No hay sustituto y Él no va a cambiar de método porque Él es perfecto y es eterno. El Espíritu Santo dice, envió su palabra y lo sanó. Y todos los que empezamos a caminar con Jesús, entendiéndole, aprendiendo a escucharle, podemos comprobar que en efecto todo Dios lo opera por su palabra. Entonces, pero ahora se trata de que esto ocurra aquí adentro, en mi espíritu, y no que yo me esté dando de coscorrones y ya la regué. No, eso, si tú quieres ver el producto que Dios es capaz de hacer en tu interior, entonces escucha. Fíjate las instrucciones que Dios da. Dice en el libro de Isaías, capítulo 30, dice, en quietud y en silencio serás salvo, y en confianza serás fortalecido. Dios no está hablando de que no hables exteriormente, está hablando de ese ruido que traemos aquí, ¿no? Argumentos, pensamientos, razonamientos, es que esto, es que aquello, es que pensé, es que yo creo, es que me dijeron, es que... Y todo hijo que empieza a crecer en la comunión con Dios en su espíritu, aprendiendo a ser provisto para ser hijo. Esta es la lógica. Yo no puedo ser hijo de Dios si Él no me da con qué serlo. Y no es que me dé 1 kilo de amor y 10 gramos de paz, es que Él se dé a mí. Y en el instante en que yo quiero ser autónomo, se rompe esa participación, no funciona, no la vivo, tampoco la puedo manifestar. Porque el propósito de nuestro Padre está declarado. Él nos adquirió, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros, su familia, aquí en la tierra, seamos los manifestadores de sus virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Amor, es una virtud divina. Gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad son las 12 virtudes divinas. Y nuestra habilitación es que eso empiece a manifestarse en nuestro ser, en nuestra conducta. Pero no se forja en lo externo, se forja en lo interno. Así que, otra vez, por favor, permítele a Dios darte entendimiento aquí. Estás tú, el Espíritu nacido de Dios. Está Dios en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para operar tu habilitación, ¿sí? Y entonces, ahora la parte que va a determinar el paso y la dimensión de esta habilitación eres tú, en tu vivencia. Soy yo en mi vivencia. Porque Dios es amor y Él no esclaviza, no manipula, no empuja, no forza, no se enseñorea de nadie, y mucho menos de sus hijos. Él no quiere que tú aprendas a ser un esclavo. Él quiere que tú resultes siendo idéntico a Jesús. Entonces, si yo decido y yo ignoraba que esto funcionaba de esta manera, entonces por más de 4 décadas de mi tiempo aquí en la tierra, en la ignorancia de esta verdad, yo viví buscando lograr agradar a Dios con mis esfuerzos, con mi obediencia, con mi disciplina, con todo esto. Y en su gracia Dios me sacó de allí y me ha traído a entender. Eso es aborrecible para Él. Porque imagínate, tener un Padre todopoderoso, perfecto, que mora en ti, pero su hijo lo ignora, no lo sabe y cree que es esclavo y se esfuerza por ser un buen esclavo, un buen siervo. Y en ese estado no permití que Dios fuese mi papá, proveedor de todo para que yo sea su hijo. Y tuvo que haber un proceso muy profundo de desarraigo en el que yo tuve que participar voluntariamente. Dios produce,
en cada uno de sus hijos el querer y el hacer de su buena voluntad, pero no a la fuerza. ¿Sí? Tú tienes que estar dispuesto y Él te guía, Él te lleva a lo que sigue, Él va a ir conduciendo el proceso. Tú no tienes que ocuparte de ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Todo eso es esclavitud. Te pone a ti en el lugar del proveedor, en el lugar del guiador, en el lugar del actor. Y entonces eso sigue siendo maldición. Bueno, te das cuenta que muchos de nosotros podemos estar un poquito batallando aquí porque no hemos entendido las bases de este proceso divino de habilitación. Y estamos, por esa falta de comprensión, tratando de forzar las cosas, ¿sí? Queriendo, todavía operando en el Dios, ayúdame a obedecerte, ayúdame a cumplir, ayúdame a hacer, a amar, ayúdame. Y ese ayúdame es humano, porque está dentro de esa lógica, de una mente hecha para operar en maldición, no en adopción, no en bendición. Entonces, hay que soltar. Ya que viste las piezas, ya que viste que se trata de tú y Dios en ti, haciendo el trabajo de habilitación, ahora ya escuchaste el procedimiento, ¿no? Escucha antes de pensar. Mira, si tú primero piensas, y yo te lo comparto como testimonio de la obra de Dios conmigo, ¿no? Si yo, en lugar de iniciar mi proceso interno recibiendo de Dios lo que tengo que pensar, lo que Él tiene preparado para que yo pueda pensar acorde a su provisión, acorde a su propósito, yo me arranco antes, ¿no? Estoy viendo algo y yo lo interpreto con mi conocimiento, con mi experiencia, con mis estudios. Entonces, cerré la puerta y me sometí a una mente que Dios dice en Romanos 8 es su enemiga. La mente carnal opera en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y el Espíritu Santo añade, y los que viven según la carne, según ese entendimiento humano, no pueden agradar a Dios, porque ahí no hay fe. Fe quiere decir Dios lo va a hacer. Él lo prometió, es su compromiso, yo sencillamente me dispongo a que lo cumpla. Y la mente humana no tiene lugar para eso, tiene que hacerlo. Entonces, vamos a caminar este aprendizaje. ¿Sí? Y recuerda, esto no es posible humanamente, no hay cómo, pero es absolutamente posible si tú y yo aprendemos a permitirle a Dios cumplir. Entonces, no hay un evento que tú vayas a enfrentar en tu cotidianidad, en tu día, que tu papá divino no haya visto con anterioridad. Y si Él lo vio, Él es tu papá. Y en la familia divina, el proveedor, el responsable de darte todo lo que su hijo o su hija requiere para esa vivencia. Aquí vas a necesitar paz, está provista. Aquí vas a necesitar sabiduría, está provista. Aquí vas a necesitar guianza, está provista. Vas a necesitar fe, está provista. Vas a necesitar paciencia, está provista. El paquete que tú requieres para que se dé en ti la vivencia de un hijo de Dios está provisto, está preparado, está listo. ¿Quién te lo va a entregar? Jesús. ¿Quién te va a guiar? El Espíritu Santo. Y si nuestro entendimiento y raciocinio funcionara ya de esa manera, veríamos la gloria de Dios en dimensiones inéditas. Todos los días, todo el tiempo. Porque Dios quiere que cuando tú te despiertes de tu sueño, el paquete de provisión de buenos días de su parte llegue a tu espíritu. Para que tú cuando empieces a comunicarte con las personas en tu hogar o en tu medio, esté fluyendo de Él vida, paz,
¿Qué tal? Pero si yo como hijo no vivo de su provisión, entonces me despierto. Hija, ¿qué son? ¿Qué tengo? ¿Conoces ese sistema de existencia? ¿Has estado allí? ¿Sigues allí? Por favor, ya. Hoy eres invitado a definirte, permitirle a tu padre habilitarte para vivir la vida de hijos. Cuando le permites a Dios ir allí, al génesis de tu ser. Permíteme explicarte este término, el génesis de tu ser. No estamos hablando del origen de tu cuerpo, no. Estamos hablando de dónde se genera lo que tú vas a hacer en cada situación que enfrentas. En la naturaleza divina, el génesis de tu ser es Dios. Él en ti, Él lo tiene listo. Jesús lo prometió, Él dijo en Mateo capítulo 6, mi Padre sabe de qué tienes necesidad antes que tú se lo pidas. Entonces tiene que instalarse en nuestro entendimiento y en nuestra vivencia. Tenemos que venir a ser establecidos para funcionar, recibiendo provisión para ser hijos, para pensar. ¿Qué estoy viendo, Padre? Y vas a ver que cuando tú empiezas a caminar en esto, Dios va adelante. Esa reacción en maldición, que era siempre la zozobra de no sé qué viene, no sé qué vaya a pasar, no sé. Pienso, espero, me persino, ¿no? Echo un volado, le pido la suerte, me cuelgo un amuleto, le hago promesas a la deidad en la que creo para que me eche su bendición. Todo eso se vuelve absurdo. Respetamos profundamente la devoción de las personas que caminan allí, pero hay otra manera que es superior, que es absolutamente diferente, y es ser hijos y por lo tanto provistos, porque tu papá vive en ti y Él es amor y Él es abundante para dar. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que vamos a resumir, porque no hay mucho que sigue después de que se instalan las piezas. Pero no tiene caso hablar de lo que sigue si la parte primaria no queda clara y tú y yo no damos los pasos de decir, Padre, habilítame. Yo ya no acepto. Y eso es cuando tú te defines, es yo ya no acepto seguir en confusión, en necesidades, en temor, en afán, en maldición. Quítame eso de aquí adentro. Hazme libre de ese raciocinio que me quiere dominar. Porque un día uno despierta y dice, espérate, esa mente que ya no es mía porque fue del hombre viejo que yo fui, del ser humano, me quiere esclavizar. Trabaja para que yo me someta a lo que es opuesto a mi naturaleza como hijo de Dios. Me lleva a preocupación, me lleva a ser altanero con mi Padre. ¿De qué forma? Pues porque cuando Él quiere hablarme a través de Jesús, que es el verbo, la palabra de Dios, estos argumentos están alegando que saben más que Jesús, saben más que Dios. Es que Él no está viendo este factor, es que no está viendo aquello, es que, no, espérate, no podemos hacer caso omiso de la realidad. ¿Te pasa eso? La realidad se impone y Dios sale volando. En lugar de poder caminar en la realidad divina. Ya te compartí el ejemplo del ciego. La realidad humana, nada que hacer. La realidad divina, una palabra. Y ese contraste es así. Y Dios quiere que lo vivas y lo manifiestes aquí en la tierra. Entonces, ahora se trata nada más de ser habilitado. Nada más. Y si empezamos a recibir habilitación, ni siquiera tienes que pedirla, sencillamente, Padre, gracias por comprometerte a hacerme tu hijo. Aquí estoy, procede. ¿Qué va a suceder? Jesús está hablando, yo no lo escucho, Padre, no escucho. Párate firme allí, habilítame para escuchar la voz de Jesús. Padre, yo no
entiendo la guianza del Espíritu Santo, pero ya me hablaste que esa es la provisión y yo no tengo por qué andar bajo mi propia brújula, porque eso es maldición. Entonces habilítame, Padre. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido? Ya no te aceptas desprovisto. Ya no aceptas seguir caminando aquí adentro como si no fueras hijo de Dios. Ya no vas a ser un heredero esclavo. Gálatas 4, mientras el heredero es niño, no entiende, no sabe quién es, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Entonces, amada familia, esto sucede aquí adentro. Defínete y descansa, porque eso es lo que va a suceder. Cuando tú te paras y dices, papá, Abba, hazme tu hijo, habilítame. Gracias porque ya nací de ti, qué bueno, eso es hermoso, pero no puedo quedarme nada más con haber nacido y no vivo nada de tu naturaleza. No te conozco en mí, no te escucho, no vivo en tu poder, vivo de mi esfuerzo, etcétera, etcétera. Ya llegó el momento, amada familia, que eso se acabe en nuestras vidas, porque nuestro Padre tiene cosas asombrosas preparadas para hijos que caminamos con Él y participamos de quién Él es por el sencillo hecho de haber aceptado vivir en taller con Él siendo habilitados. Recuerda, tú no estás en reparación de esto y de aquello, tú estás en habilitación. Ese es el taller. Habilitación para ser hijo de Dios, lo cual quiere decir funcionar idéntico a Jesús, siendo uno con Dios. Finalmente, anticipa que se desate una guerra de antagonismo en tu interior, donde la mente carnal, con todo su entendimiento y sus creencias y todo eso, alegue en contra de lo que Dios está hablando a tu espíritu. Eso tiene que suceder, porque cada hijo de Dios tiene que aprender a ser un vencedor. Y todos venimos de ser víctimas y de haberlo aceptado. ¿Sí? Toda persona que viene del lado humano, lo reconozca o no, trae un espíritu de cobardía, es víctima y es victimario. Y lo ha aceptado y se ha conformado a eso. Por eso Dios nos dice, no te conformes a este mundo. Ya no. Entonces estas son instrucciones para que los hijos empecemos a aprender a pararnos en ser hijos de Dios. Esa definición que Dios va a operar en tu espíritu. Y cuando tú te paras en fe y dices, ya no, y ves cómo esto se desbarata y no tiene poder sobre ti, es un descubrimiento, es una vivencia comprobatoria que todos y cada uno requerimos vivir. Es una experiencia que no tiene sustitutos. Entonces, anticípalo. Se desatan los argumentos que no están santificados en ti. Como hijo, párate y defínete. Padre, no alegues con esto. Nuestra victoria no está en meternos al ring con todos los argumentos y los demonios y los diablos y las personas que yo les llamo los acomedidos del enemigo, ¿no? Que están ahí insistiendo en que tienes que someterte a esto y aquello. No. Es tu postura la que determina la victoria. Es pararte y presentarte a tu Padre y decir, Padre, tú enséñame, tú establéceme, tú afírmame, tú perfeccióname, tú fortalece. Nada más. ¿Te das cuenta? Tú te zafas de, yo tengo que, no, yo no, tú, Padre. Y Él hace. Y cuando Dios hace, las cosas son asombrosas. En Apocalipsis se nos comparte una canción que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, y tú y yo somos su hechura. Entonces, te das cuenta, esta es una vida en reposo, en activismo.
no en estrés, no en afán. Si eso marca tu existencia diaria y tú estás buscando como un poquito de descanso para que Dios te fortalezca y le sigas echando ganas, estás en la ruta completamente equivocada. Escucha a Jesús, ven a mí y yo te haré que descansar. Habilitación. Que el término taller, Dios lo ligue en tu corazón al sinónimo de ser habilitado para funcionar como hijo en la semejanza de Jesús. Padre Santo, tú eres poderoso para hacer esto en cada uno de tus hijos, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y la palabra que hoy nos das, yo la recibo y te agradezco esta asombrosa provisión que tú eres para mí y para cada uno de mis hermanos. Y te doy gracias porque tu palabra destruye el engaño. Lo confronta y cuando yo elijo creerte, lo destruye. Lo erradica. Y qué hermoso que nosotros seamos sacados de una existencia bajo engaños, encerrados en interpretaciones humanas y diabólicas de la Escritura, para venir a la verdad que se llama Jesús y caminar en la guianza del Espíritu Santo, esa verdad que Jesús es, que me hace tu hijo, que me habilita para vivir lo que ya me diste ser. Gracias, Padre, por este pacto que tú has hecho con cada uno de nosotros de habilitarnos. Pondré mis leyes en tu mente y las voy a escribir en tu corazón y seré tu Dios y tú serás mi hijo. Y yo te voy a enseñar. Cúmplelo, Padre, en cada uno de tus hijos y afirma tu voz, el verbo divino, en cada uno de nuestros corazones. En su nombre, en Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, familia divina.